¿Qué tal, doctores? Veamos el priming de derrame pleural. Recuerden, doctores, que el derrame pleural es el líquido en el espacio pleural, ¿ok? Entonces, doctores, cuando nosotros estamos ante un paciente que sospechamos de derrame pleural, ya sea por la historia clínica o por un examen a nivel de la radiografía, doctores, por exploración también, tenemos que pedirle una toracocentesis. Pero ¿cuál, doctores, va a ser lo que me va a presentar el paciente en historia clínica? El paciente va a venir con una disnea, por ejemplo, el paciente va a venir con dolor torácico, el paciente va a venir con tos. Y además, doctores, en exploración física, ¿qué vas a encontrar? Lo que siempre te ponen en tu pregunta: matidez, ¿correcto? Encuentra, doctores, matidez o disminución o abolición del murmullo vesicular. Eso debes recordar. Entonces, doctores, tú le vas a hacer una toracocentesis al paciente para determinar si es que es un exudado, doctores, o si es que es un trasudado. Y para eso, doctores, empleamos los criterios de Lay. ¿Y qué te dice, doctores, los criterios de Lay? Que vamos a medir, doctores, la relación. Primero, recuerden, medimos la proteína, pero ¿quién va en el numerador y quién va en el denominador, doctores? El pleural va arriba, recuerden, ¿ya? Por eso que empezamos con P. Empezamos con derrame pleural de P. P sobre sérico, pleural sobre sérico. Entonces, doctores, vamos a medir la relación de proteína pleural sobre el suero. Vamos a medir, doctores, la relación también de LDH pleural sobre el sérico, sobre el suero, ¿no es cierto? Y también, doctores, vamos a medir el LDH a nivel de líquido pleural, ¿ok? En relación con el líquido pleural. Cuando hablamos, doctores, de un trasudado, tienes que acordarte que todo es menor. Va a ser, doctores, en la relación pleural sobre sérico, va a ser menos de 0.5. En la relación, doctores, de LDH pleural sobre sérico, doctores, va a ser también menos de 0.6. Y la relación, doctores, de LDH en el líquido pleural también va a ser menos de 2/3. Recuerda, del líquido superior al valor normal de LDH sérico. A eso se refiere. ¿Okay? Y el exudado, doctores, va a ser todo mayor, todo lo contrario. Bien. Entonces, doctores, nosotros tenemos acá un paciente que tiene trasudado. Si te preguntan cuál es la causa más frecuente, doctores, de trasudado, recuerda que viene a ser la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque hay una acumulación de líquido a nivel de las cavidades cardíacas, ¿no es cierto? Entonces, doctores, esta acumulación de líquido, lo que va a suceder, doctores, es aumento de la presión hidrostática, doctores. Hay un aumento de la presión hidrostática. Además, doctores, va a haber una disminución de la presión coloidosmótica. Ese viene a ser la fisiopatología de la producción de los trasudados. Por lo tanto, hay fuga de fluido. ¿Ok? Por el otro lado, los exudados, en cambio, es un estado de inflamación, doctores. Es decir, en la inflamación va a suceder una vasodilatación y una éstasis. Además, los espacios interendoteliales se van a agrandar, se van a aumentar. Por lo tanto, va a haber pérdida de líquido y además pérdida de proteínas. Por eso que el líquido pleural, doctores, va a tener una elevada tasa de proteínas. Por eso que en el exudado, nosotros, si es que vamos a ver la relación proteína sobre sérico, lo vamos a encontrar aumentado, ¿no? Bien. Entonces, doctores, decíamos que la causa más frecuente de los trasudados es la insuficiencia cardíaca, también seguido, doctores, ¿de quién? Del embolismo pulmonar y seguido de la cirrosis hepática. ¿Ok? Bien. Pero recuerden, doctores, que la insuficiencia cardíaca, doctores, no vas a hacer una toracocentesis en un paciente que tú sospechas insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, tú harías toracocentesis en un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, solamente en algunos casos. Por ejemplo, cuando es unilateral, es uno de los casos. O, por ejemplo, cuando tú le estás dando tratamiento diurético por 72 horas y no mejora el paciente. ¿Ok? O el paciente, doctores, cursa con fiebre o de repente dolor torácico. ¿Ok? Ahí nada más, doctores, vas a hacer una toracocentesis en una insuficiencia cardíaca. Los menos frecuentes, doctores, de los trasudados vamos a tener el síndrome nefrótico, el hipotiroidismo, la diálisis peritoneal, el pulmón atrapado, hipoalbuminemia. ¿Ok? Poco frecuentes, doctores, el síndrome de Méis. Acuérdate, doctores, que el síndrome de Méis es un fibroma de ovario que cursa con ¿qué? Que cursa con ascitis, ¿no es cierto? Y que cursa con más un hidrotórax, ¿ok? Ojo que también el síndrome de Méis puede ser de causa, o que se puede clasificar, doctores, dentro de los exudados, por si acaso. O de repente también, doctores, un urinotórax, ¿ya? Un urinotórax, doctores. El urinotórax no viene a ser más otra cosa que la acumulación de amoníaco, un olor amoníaco que puede tener el paciente, ¿no? El líquido, digamos. La pericarditis constrictiva también es otra de las causas de trasudado.
¿ok? Y los exudados, doctores, lo más frecuente es, ¿quién viene a ser lo de los exudados? Viene a ser los paraneumónicos. Ese es el más frecuente, doctores, ¿ok? En segundo lugar tenemos los neoplásicos y en tercer lugar tenemos los tuberculosos. Pero ¿cuál neoplásico, doctores, es el más frecuente? Recuerda, son de causa metastásica. Y por lo tanto, ¿de dónde están viniendo, doctores? Del pulmón. ¿De qué cáncer de pulmón? ¿De qué estirpe? El adenocarcinoma. Recuerda que da metástasis pleural y te produce derrame pleural, ¿ok? Y doctores, también pueden hacer metástasis, por ejemplo, de mama, ¿no es cierto? También pueden llegar a la pleura. Y los de derrame tuberculoso, doctores, ¿cuál es lo característico? Que el paciente va a tener una glucosa baja, pero lo más característico, ADA elevado. Y si tú revisas tus preguntas, la mayoría de estos, ADA elevado, mayor de 45. ¿Ok? Recuerda que el diagnóstico definitivo, doctores, de un derrame tuberculoso lo haces con una biopsia pleural, porque el cultivo, doctores, y la baciloscopía en su mayoría salen negativos. ¿Ok? Lo menos frecuente ya vamos a tener, por ejemplo, el quilotórax, el pseudoquilotórax. ¿Cuál es la característica, doctores, del quilotórax? Es que el quilotórax, doctores, ¿cómo vas a recordarlo tú? Los kilomicrones, ¿qué te transportan? Triglicéridos. Por lo tanto, el kilotórax, doctores, ¿qué vamos a encontrar? Los triglicéridos aumentados, ¿mayor a cuánto? Mayor a 110. Y el colesterol va a estar normal, menos de 200, a diferencia del pseudoquilotórax, que vamos a tener, doctores, un triglicérido de 50 aproximadamente, pero un colesterol mayor de 200, doctores. Esa es la diferencia. Entonces, en el quilotórax hay un aumento de triglicéridos y en el pseudoquilotórax hay un aumento del colesterol. Además vamos a tener acá derrames vascular, de causa vascular, enfermedades sistémicas, asbestosis, ¿no es cierto? Y recuerda también, doctores, de una enfermedad reumatológica que viene a ser la artritis reumatoide. ¿Cuál es la característica, doctores, de la artritis reumatoide? Que tiene una glucosa muy baja, que puede ser menos de 15 miligramos por decilitro, ¿ok? Ya poco frecuentes, derrame de origen ginecológico, uremia, fármacos, etcétera, ¿no es cierto? Bien, entonces eso, doctores, lo vamos a hacer por medio de una toracocentesis, ¿ok? Sacamos líquido del pulmoncito y lo analizamos. Pero este paciente, doctores, también deberíamos haberlo sacado una radiografía, ¿no es cierto? Y en la radiografía, doctores, lo que nosotros vamos a observar es un borramiento del ángulo costofrénico. Entonces nosotros le vamos a pedir una radiografía, doctores, póstero anterior, ¿no es cierto? Le pedimos una radiografía póstero anterior. Y generalmente, ¿a partir de cuánto ya empezamos a ver borramiento del ángulo costofrénico? Cuando tiene mayor de 250 mililitros. Y característica esta línea, doctores, que es con cavidad hacia arriba. Recuerda que viene a ser la línea de Damasio, ¿no es cierto? La línea de Damasio, que es característico, doctores, del derrame pleural. Otros datitos que debe recordar acá, doctores, es el empiema. Recuerda, el empiema, doctores, no es otra cosa más que pus en el espacio pleural, que viene a ser, doctores, la complicación más frecuente de una neumonía neumocócica. Y en la toracocentesis, ¿qué vas a encontrar, doctores? El pH característico menor a ¿cuánto? Menor a 7.2, es el característico del empiema. Además, una glucosa también, doctores, menor de 40, ¿ok? Y, doctores, ¿cuál viene a ser el manejo del empiema, que ha sido pregunta de examen? Su manejo viene a ser, doctores, tubo de drenaje, ¿ya? Le vas a colocar un tubo de drenaje, doctores. Además, fíjate que acá vemos otros datos muy importantes, doctores, que de repente por ahí te puede servir. Aspecto, tenemos acá el aspecto y tenemos diagnóstico diferencial. Por ejemplo, sanguinolento, pensamos, doctores, en una neoplasia o en un hemotórax. Hablamos, doctores, de un hemotórax cuando el hematocrito es mayor del 50% en la sangre. Hablamos de un aspecto cremoso, por ejemplo, cuando estamos ante un empiema o ante un quilotórax. Negro, cuando es melanoma, metastásico, infección, etc. Achocolatado, también característica, pregunta de examen. ¿Dónde lo encontramos? En la mebiosis, ¿no es cierto? O en fístula hepatopleural. Olor fétido es característico de los anaerobios. Recuerda, doctores, que en el empiema los causantes más frecuentes vienen a ser gram negativos y también por ahí tenemos los anaerobios, ¿ok? Restos de comida, ruptura de esófago o tenemos de repente un olor amoníaco que es el urinotórax. Bien, eso vendría a ser, doctores, el priming de derrame pleural.